iniciando la tercera sesión del tercer módulo de nuestros estudios sobre la religión de Quetzalcóatl. Así que una vez que le hemos dado la bienvenida a todos, vamos a iniciar. Como bien sabemos, este es un proceso paulatino, arreglado en términos didácticos para adentrarnos en los aspectos más relevantes de la religión de Quetzalcóatl. Como lo hemos venido repitiendo, todo emana, todo sale de las enseñanzas de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Y en este momento estamos iniciando el temario de esta sesión, que es lo del calendario ritual, que corresponde a la tercera sesión. Y la próxima vamos a hacer un resumen general de todo lo planteado, un resumen puntual y general de la religión, tal y como lo hemos estado planteando. Así que enfoquémonos, pues, por favor, les pido mucha atención y observar mucho los detalles y procurar que esto se pueda derivar en un diálogo que pueda aclarar cualquier aspecto que no esté claro. El calendario ritual en la religión antigua de Mesoamérica estaba basado en las fases de Venus, pero que viene siendo el punto de vista de un observador que está en el planeta, que está en la Tierra. Desde la Tierra, Venus presenta cierto tipo de secuencia. Los astrónomos le llaman ciclo sinódico, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa y mostrar la misma cara. Entonces Venus tenía 4 etapas. Una de invisible, muy larga, una de estrella vespertina con cierto tiempo de duración que es igual a la duración de como estrella matutina, y un tiempo muy corto de invisibilidad entre estrella vespertina para aparecer como estrella matutina de 8 días. Entonces eran 250 y tantos días de estrella vespertina, 8 días sin verse y otros 260 y tanto, y acá 80, 90 días de invisibilidad. Vamos a ver los detalles. Muy bien. Visto desde el cielo, si graficamos, si mantenemos el registro por dónde va pasando Venus, los astrónomos han descubierto que en el cielo nocturno se traza una flor perfectamente simétrica. Se traza un pentagrama, una estrella de 5 puntos, una flor, etcétera, etcétera. Entonces, eso le da una connotación mística y nos sirve de referencia para lo que vamos a ver el día de hoy. Graficado, esta es la secuencia que presenta Venus en el cielo. El dragón biceleste, el dragón de 2 cabezas, viene siendo, entre los mayas, Venus, porque tiene un aspecto nocturno, vespertino, y un aspecto diurno, matutino, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la astronomía moderna, que son los números, ¿sí?, que están en negro, Venus dura 50 días sin verse porque está atrás del Sol, conjunción superior le llaman. Luego dura 263 días como estrella vespertina, dura 8 días sin verse y luego aparece en la otra parte del horizonte como estrella matutina y dura los mismos días que dura como estrella vespertina. Y cuando desaparece por un periodo muy largo, 50 días según la astronomía, lo hace porque se esconde atrás del Sol. Como estrella vespertina, Venus como estrella vespertina aparece en lo alto y todas las noches aparece cada vez más abajo, en el cielo nocturno, vespertino, hasta que se pierde en el horizonte, ¿sí? Cuando sale muy abajito, ya casi es imposible, hasta que por fin ya no se puede ver, ¿sí? Dura 8 días ahí y luego aparece en el lado opuesto del cielo
muy abajo como estrella matutina y todos los días aparece un poquito más arriba. 260 y tantos días ocupa Venus para salir cada vez más arriba hasta que de plano sale junto con el Sol y después atrás del Sol y desde aquí ya no se ve. Se mete atrás del Sol. Hay conjunción superior. Es invisible. Entonces, esa secuencia es la que nosotros estamos graficando aquí, que a veces es vespertino, luego no se ve por 8 días, luego es matutino y luego se oculta atrás del Sol. Se fusiona con él. Bueno, entonces, en la astronomía moderna, esos 4 periodos del ciclo sinódico de Venus están repartidos de esta manera. 263, 8, 263, 50, que dan esta cantidad. Es muy importante que la sepamos. Que el ciclo completo de Venus dura 584 días, ¿sí? Lo interesante, que ya vimos en clases pasadas, es que si multiplicamos los días del año por 8 y multiplicamos los días de Venus, esta cantidad, 584, por 5, nos da exactamente la misma cantidad. Y eso es un detalle muy interesante para la religión prehispánica. Entre los mayas había pequeñas diferencias, pero sin duda la misma cantidad de días. Estos números son del Códice de Dresde, de origen maya. ¿Sí? No son exactamente las mismas cantidades, porque resulta que las observaciones de los astrónomos mayas, igual los nahuas, primero eran a ojo simple, a simple vista. No había instrumentos ópticos, ¿sí? Y cuando se quería observar a Venus cada vez más cerca del Sol, dejaban de verlo mucho antes. Por eso es que la invisibilidad larga de los mayas era de 90 días y los astrónomos dicen que con filtros y todo son 50, pero tampoco puedes mantener la vista a simple vista viendo el Sol tratando de encontrar ese puntito que se está acercando. Ellos dejaban de verlo mucho antes, ¿sí? En cambio, aquí está mucho antes, a diferencia de los instrumentos ópticos modernos. Lo que no hay duda es que todos los especialistas que han estudiado el Códice de Dresde han confirmado, es un conocimiento ya compartido, que se trata de Venus y su ciclo sinódico. Eso no hay duda ya, ¿sí? Ahora, si vamos a los códices mexicas o de origen tolteca, de herencia tolteca, ¿sí? Hay una estandarización, de manera que las 13 veintenas duran, como sabemos, 260 días, ¿sí? Las 13 veintenas son 13 por 20, 260, ¿sí? De manera que aquí le faltan unos pocos de días. ¿Cuántos son? ¿11, 12 días? ¿Cuánto le faltan? 2 para 50, 12 días, ¿sí? Y aquí está estandarizado en 4 veintenas. Lo curioso, aunque la cantidad total sigue siendo la misma, lo curioso del caso es que en este ejemplo que tenemos de la religión prehispánica desde los nahuas, ¿sí? Es que eran periodos completos. Recuerdan que decíamos que no hay fracciones, ¿sí? Eran periodos completos. Y hay una situación muy interesante y es que las ceremonias litúrgicas de uno de los periodos, de cualquiera de los periodos de las 13 veintenas, nunca iniciaban el mismo día. Algunas iniciaban 10 días después, otras eran en el día final, otros al tercer, cuarto día. Es decir, las variaciones en el momento en el que se hacían las ceremonias explica estas diferencias de días, porque ellos lo que buscaban era ajustar sus ceremonias a la posición de Venus en el cielo. Aquí lo importante es que veamos que las 4 fases de Venus eran tomadas para servir de referencia para sus periodos
litúrgicos para sus ceremonias. 13 vespertinas, 13 matutinas, un intervalo de 8 días entre una y otra, y un intervalo de 80 entre pasar de la matutina a la vespertina. Era muy largo el periodo. ¿Sí? Entonces, por eso es que las ceremonias, lo hemos confirmado, porque así fueron referidas por los españoles, varían. Ahora, la variación tiene también razones astronómicas. Si una persona en Europa observa el ciclo sinódico de Venus, va a encontrar otra duración. Si una persona observa el ciclo sinódico de Venus desde Sudamérica, va a encontrar otra variación, porque el tiempo que se muestra Venus en el cielo, para un lado o para el otro, depende de dos factores, ¿sí? Uno de ellos es la posición del año, es decir, si es febrero, si es marzo, si es abril, etcétera, diciembre, y la otra es en qué parte esté ubicado el observador de la superficie del planeta. Es decir, la ubicación geográfica hace que varíe. Estos números tienen ligeras variaciones, depende de dónde esté parado el observador. ¿De acuerdo? Entonces eso lo explica esas pequeñas variaciones. Ahora quisiera que por favor con mucha atención veamos esta gráfica que les hemos preparado. Esto que está aquí viene siendo los 8 años del ciclo de Venus, porque acuérdense que Venus tenía 5 ciclos, 5 ciclos sinódicos, pero eran 8 años de los años solares, lo de los 365 días. Entonces observen por favor que hay una secuencia en la que hay números azules, hay números rojos y hay números en negro, pero entre paréntesis, ¿sí? Voy a ampliar la imagen para que sea más visible, ¿sí? Lo que quiero que primero nos fijemos es que los números arábicos en rojo representan la etapa vespertina. Los números romanos en azul representan la etapa matutina. Y los números, bueno, y las letras entre paréntesis de color negro son las 4 veintenas en las que Venus no es visible. Aquí hay un dato que también tenemos que observar, que entre la etapa vespertina, que es la de color rojo y con números arábicos, y la etapa matutina, que es con números romanos y de color azul, hay 8 días. No los hemos computado, no los hemos puesto porque no completan una veintena. Y porque el efecto que producían era que en lugar de comenzar el día 1, comenzaban el día 9. ¿Sí? Ok. Ahora la dinámica, la secuencia. Por favor, observen que el número que está aquí, estas son las 18 posiciones posibles, o 18 meses, 18 veintenas, 18 etapas litúrgicas, estas, que es la primera columna. La última son los nombres que tenían, ¿sí? Atlacahualo, Tlacaxi, Pehualistle, Tozostontli, etc. O sea, los nombres que ya explicamos, que es aprender a retener las aguas, el señor el ofrecimiento de otra piel, el inicio del ciclo sagrado, la época de sequía, la época de vivir en el paraíso, cuando se reparten flores, la caída del fruto, el tiempo de la limpieza espiritual, la llegada de los dioses, el momento de las montañas, que es la ayuda de la Madre Divina, el de la casa, y aquí está el periodo más especial de todos, que es el del levantamiento de las banderas, que es el drama de la muerte de Quetzalcóatl. Muy bien. Entonces, la secuencia numérica, ¿sí?, es la que les queremos mostrar. Nosotros hemos encontrado que el periodo litúrgico comenzaba, el número 1 comenzaba en el número 3 de la posición de 18 meses. Luego llega, aquí cambia porque no hay número 14, aquí cambia hasta el número 3,
Luego aquí comienza el número 4, por favor, váyanme siguiendo. El segundo mes, la posición de Atlacahualo comienza en el número 4 de la secuencia de 13. En el número 4 de la secuencia de 13, el segundo año. Y ese segundo año termina en el número 4 de la secuencia de 13, pero vespertino. Aquí comienza con la matutina. El tercer año comienza en la posición número 5 de la serie vespertina y termina en la 9 de la serie matutina. Acuérdense que aquí están los 8 días, entre el del 13 y el 1, entre el vespertino y el matutino. Luego, de la posición número 9 de la secuencia de 13, comienza, de la secuencia número 9, ¿sí? Sigue en la número 10, el cuarto año, ¿sí? Termina en la número 10, pero observen por favor que del número 10, de la posición número 10 de la secuencia ritual de 13, 13 y 13, 13, 13 y 4, 13, 13 y 4, ¿sí? El quinto año comienza en el 12. Vean que del 10 comienza en el 12. Y vean cómo al final, en el año número 8, termina en el 10 y comienza en el 12. Porque el número 11 fue saltado, porque el número 11 se salta, ¿sí? Con ese pequeño ajuste es como ellos lograban que el calendario ritual en los 8 años de Venus estuviera sincronizado perfectamente con los 18 ciclos. Y siempre, cada 8 años, el número 1 vespertino cae en la tercera posición. Y este dato de que en este mes, en el mes número 13, terminaba el periodo largo de invisibilidad y arrancaba el ciclo vespertino, y en el año número 2, en el 15, comenzaba la secuencia vespertina. Esta dinámica es la que nosotros hemos encontrado para explicar la presencia, el uso de lo que le llamaron los españoles el bisiesto, que fue mal interpretado porque pensaron que el bisiesto, que omitir números en las cuentas de los meses, los españoles pensaron, así lo reportaron, que se refería al sistema europeo del calendario gregoriano. Los especialistas en los calendarios prehispánicos de muchas universidades de México y de Europa han comprobado que el bisiesto, tal y como se usaba en Europa y se usa actualmente todavía, nunca lo usaron en el calendario prehispánico. No cabe, no es posible hacer eso. Lo que sí hicieron es esto que les acabamos de mencionar. ¿A qué se debe esa omisión? A que, acuérdense que el año no tiene solamente 18 meses por 20, o sea, no tiene 360. Le siguen 5 días vacíos que están aquí abajo. Entonces, al segundo año ya son 10 días, al tercer año son 15 días y al cuarto año ya se completó una veintena completa, 20 días. Por eso es que del 10 pasan al 11, pasaban al 12, porque le omiten tomando en cuenta los 20 días que sí existen, sí transcurrían. Igual pasaba en la siguiente serie de 4 años. Entonces había un ajuste a los 4 años y uno a los 8. Así de sencillo y así de simple y extraordinariamente sencillo y útil. Y tocamos el tema que ya vimos anteriormente, que esta es la página 1 de uno de los códices, Feher-Baremeyer se llama, en la que tenemos una secuencia extraordinariamente interesante. Recordemos que el que está en el centro, con chorros de sangre y fuego, es el dios del fuego, o el guerrero ataviado como dios del fuego, ¿sí? Esto significa que cada 13 años se formaba un ciclo de 52, como ya lo vimos, ¿sí? De manera que cada uno de los pétalos de esta flor era de 13 años y aparte tenía un rumbo del universo. Arriba está el oriente, abajo está el poniente,
al norte está a este lado está el norte y en su opuesto, obviamente, el sur. ¿Sí? Esto significa que el oriente corresponde a la etapa de Venus como estrella de la mañana, que el norte, en el momento inicial, ¿sí? Al iniciar el periodo de esta secuencia, el norte viene siendo el de Venus vespertino. Hay 80 días de intervalo entre uno y otro. Luego está de vespertino a matutino, 8 días de intervalo. Luego está de matutino a vespertino, otra vez los 80 días. Y luego de vespertino a matutino, los 8 días que ya sabemos. De manera que cada 4 años había ese ajuste y cada 8, obviamente, porque el ciclo completo de Venus son 8 años y 5 periodos de Venus. Espero que esta parte la puedan repasar hasta que la puedan entender más fácilmente. Lo interesante es esto. Ahorita me preguntaba Eduardo Aparicio que si cómo se llamaba este conjunto de normas y de ritos y que se llamaba religión. Y le comentábamos que no, que ellos era más sencillo para ellos y mucho más usado, porque no existía esa palabra de religión, eso es un concepto europeo. Ellos le llamaban el camino a recorrer. Aunque sí existían algunas palabras que trataban de abarcar todo. Por ejemplo, Toltecayotl es todo lo religioso, todo lo tolteca. ¿Sí? Pero este camino a recorrer, me interesa que lo veamos así porque es una secuencia ritual. ¿Se acuerdan el sentido de ver un reloj como si lo viéramos de frente? El guerrero, vean para dónde está viendo. Está mirando y está avanzando. Incluso aquí están los pies no están juntos porque está caminando. El guerrero inicia avanzando hacia el norte, porque el norte es el rumbo de la muerte, en el sentido de que es la condición común que tiene todo ser humano al nacer. Acuérdense que traemos un estigma de Tezcatlipoca, según este antiguo concepto de explicar la posición del ser humano en el mundo, y el norte es la condición general, la común a todo. Desde ahí, una vez que se consagra a ser seguidor de Quetzalcóatl, recorrer su camino, debe de avanzar al poniente. El poniente es el lugar del refugio, el lugar de las mujeres divinas, el lugar de Cihuacóatl, nuestra madre divina particular e íntima. Una vez logrado eso, debe de saber avanzar hacia el sur, porque en el sur es el lugar de la guerra sagrada, es el lugar de los enemigos. Entonces, ahí habrá de luchar y triunfar. Y una vez pasado por el sur, entonces llegar al oriente, que es el lugar del triunfo. Entonces, si decían ellos que el norte era el lugar de Mictlantecutli, el señor del mundo de los muertos, es porque el que nunca sale del norte es el que tiene que ingresar a las esferas sumergidas, al inframundo. El guerrero que sabe ubicarse en el poniente es porque ya tiene la ayuda de su madre divina. El que inicia la guerra sabe que tiene que enfrentarse a Tezcatlipoca, que es el que gobernaba el rumbo del sur. Y una vez vencido Tezcatlipoca, poder llegar a convertirse este caminante, este que sigue la secuencia de Quetzalcóatl, en él mismo en un Quetzalcóatl. En nuestras investigaciones hemos encontrado que en los rituales los mexicas tenían un ritual muy especial que consistía siempre en darle la vuelta a un templo cuando lo iban a tumbar, a una persona cuando la iban a ejecutar, en una batalla cuando iban a lanzarse a ella. Y hemos encontrado que esa manera de referirse a un proceso como el que ellos llamaban acto de andar a la redonda, significaba algo así como algo inevitable o algo que ya está en el destino, pero no inevitable, algo que ya está en el destino, lo inexorable del destino. Entonces resulta que cuando una persona, un sacerdote, un grupo de sacerdotes, un grupo de personas en un ritual,
le daban la vuelta al árbol sagrado, le daban la vuelta a un templo, era porque estaban señalando que era esa su decisión, que era eso lo que querían hacer, que era parte de su decisión. Lo interesante es que el acto de darle una vuelta al mundo, y para ellos también significaba, en muy grande escala, la emancipación, el salirse, ir al norte, al poniente, al sur y al oriente, porque el oriente es el de la resurrección. Entonces, si recordamos que acá es el lugar común, acá es el de la madre espiritual, acá es el del enfrentamiento con el enemigo interno y acá es el de la resurrección, entonces resulta que la Tlaya Hualolistli es la secuencia de Quetzalcóatl, el camino que nos marca él, ¿sí? Ahora lo vemos con la cruz de Quetzalcóatl, así va la secuencia y ahora tiene ese sentido para el siglo, para los 52 años, incluso para las veintenas, ¿sí? Una vez entendido esto, vayámonos, por favor, hacia Teotihuacán. Quien quiera que haya estado en este lugar, espero que se pueda ubicar, porque esta es la pirámide de la luna, la estoy señalando con el puntero del mouse. Esta es la pirámide del sol. Esta raya que está aquí es la calzada de los muertos. Y esta zona que estoy señalando ahí es la que nos interesa especialmente, ¿sí? Porque esta es la parte de Teotihuacán que hoy vamos a estudiar. Esto le llaman la ciudadela. ¿Saben por qué? Porque así le puso Hernán Cortés. De hecho, Hernán Cortés fue el que refirió que aquí era la pirámide del Sol o la casa del Sol. Y esta una calzada de los muertos y esta la casa de la luna. Pero no porque Cortés lo haya inventado, sino porque así se lo dijeron los nahuas. ¿Por qué? Porque así se llamaba en forma tradicional, porque era parte de la herencia oral o tradición oral antigua. Entonces, este lugar, conocido todavía tal y como le llamó Cortés, tiene un diseño extraordinario. No hay en ninguna otra parte un diseño así. De hecho, Teotihuacán es único por sí mismo. Vean ustedes la cantidad de montículos que tiene, ¿sí? Y luego hay construcciones, y allá atrás ocultos a nuestros tres, quedarían 15, cuando la secuencia ritual es en otra época, pero vamos a encontrarnos con la que nos interesa, porque aquí está perfectamente delimitado que son 13, donde la 13ª, ¿sí? Ya sea que sea esta que está aquí o la misma pirámide, no lo sabemos con certeza, pero es aquí la tercera escala, el tercer punto. Vamos a pensar que aquí son el primer mes, que corresponde al número 3 en la posición de 18, ¿sí? El segundo, el tercero, el cuarto, ¿sí? Hay grupos de 4, ¿sí? Y eso es todavía mucho más interesante, porque acuérdense que 4 veintenas, ¿sí? Son 40 días, más 60 son 80, son 80 días, ¿sí? Aquí son 80 días, aquí son 80 días y aquí son 80 días. Porque en esta antigua religión había periodos de ayuno de 80 días y de 40 días. Nada más que el de 80 días y también el de 40 bajo ciertas condiciones era llamado ayuno a medias. Es decir, el ayunante de 80 días, que es un periodo larguísimo, sí podía comer, pero una vez al día, nada más. Le llamaban ayuno a medias, porque una sola vez podía comer. Nada más que no era para un banquete, o sea, muy racionada la comida. Entonces, este lugar tan especial, para quien se ubiquen bien, esta es la parte de la calzada de los muertos, y aquí está la entrada principal, justo enfrente de la pirámide, ¿sí? Estas son las estaciones, ¿sí? Los meses, y esta es la parte donde se entra. Observen ustedes que es un lugar que está excavado, es decir, que está hacia abajo, no es hacia arriba, es hacia abajo, y que aquí hay cinco edificios, 5 templos, vamos a llamarlo así, residencias, porque son los 5 periodos de Venus.
y aquí había espacios de habitación. Entonces, tenemos que observar primero que esos 5 palacios tienen que ver con los periodos de Venus, pero sobre todo que aquí esta pirámide tiene un diseño extraordinariamente simbólico y único, porque tiene una pirámide adosada a un lado, no está encima, es como un vestíbulo para el templo, extraordinariamente bien logrado. Este basamento de 4, ¿sí?, estaba antecediendo a este basamento de 7, y por aquí es el camino ritual. Entonces, los recintos sacerdotales estaban a este lado y los recintos simbólicos acá, o ritualísticos. Es lo de Venus y la vivienda. Esa doble construcción única, pues, es bueno que la observemos porque eso explica lo que nosotros hemos encontrado ahí. El decorado de esta pirámide, la de 7 basamentos, conocida por los arqueólogos como la pirámide de Quetzalcóatl, y que es mundialmente famosa por lo ricamente decorado y extraordinaria decoración que tiene, ¿sí?, tiene intercalado a Tlaloc y Quetzalcóatl, Tlaloc y Quetzalcóatl, uno enseguida del otro, y abajo, en esta parte, tiene serpientes emplumadas. Nosotros hemos encontrado que esa pirámide tan especial, que es conocida por los especialistas como la pirámide de Quetzalcóatl, realmente es el templo del Señor de la Casa del Amanecer, que es como significa este nombre que parece trabalenguas. El Señor de la Casa de la Aurora, la Huizcalpantecutli, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar a qué nos referimos. ¿Por qué? Porque si eso es así, es porque realmente no se refiere a Quetzalcóatl, se refiere al templo donde se da la resurrección de Quetzalcóatl, ¿sí? En el entendido de que en la pirámide de la luna se escenifica la iniciación o primera montaña, en la pirámide del sol se escenifica la resurrección, ¿sí?, en el templo de la ascensión al cielo de Quetzalcóatl, porque en la pirámide del sol se da la resurrección. Y esto tiene que ver con que esta escalinata central, muy especial, es la que está aquí. Aquí está también, aquí se aprecia mejor. Tiene 12 cabezas, 6 de Quetzalcóatl, 6 por cada lado de las alfardas de la escalinata, porque estas 12 señalamientos son los 12 trabajos que conducen al cielo, conocidos como los 12 trabajos de Hércules, etcétera, etcétera, los 12 arrepentimientos de Pista y Sofía. Esta escalera al cielo, en un ambiente sagrado, con una decoración tan especial, lo que nos está diciendo es que sin Quetzalcóatl no hay paraíso, que el paraíso tiene que ver con Quetzalcóatl, que el paraíso hay que ganárselo, como se lo ganó Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl es el que hace posible el paraíso. Recordemos que Tlalocatecutli significa Señor del Tlalocan, y Tlalocan es el nombre del paraíso. Y estos 7 círculos que están aquí alrededor de la figura de Tlalocatecutli significan consumación, periodo logrado, trabajo terminado. Y aquí abajo podemos apreciar la serpiente emplumada. Espero que la observen. Aquí está la serpiente, aquí están las plumas, ¿sí? Y hay una serie de conchas y de objetos marinos que tienen que ver con el océano primordial, cuando todo surgió, de donde todo esto viene. De manera que esta pirámide de 7 basamentos con un templo superior que está sirviendo de parte culminante de un escenario ritual como el que le estamos señalando, es precisamente porque corresponde a los 13 periodos en los que Quetzalcóatl transita, camina para lograr la ascensión, ¿sí?
Y esto tiene que ver con lo siguiente. Vean cómo también coincide. Vean cómo así está orientado físicamente ese lugar sagrado. Para acá está el norte, donde está la pirámide del Sol, para acá, para este lado. ¿Sí? De manera que se inicia hacia el norte, se avanza 4, se va hacia el poniente, lugar de la Madre Divina, se avanza hacia el sur, lugar de los enfrentamientos de la guerra sagrada, y se llega hacia el oriente, que es la ascensión. Lo extraordinario es que este ciclo litúrgico se hacía por veintenas, cada número corresponde a 20 días, pero también eran los años, también eran 13 años, ¿sí? Para hacer esta secuencia, los 52 del siglo. Y esta flecha significa que, bueno, esta secuencia litúrgica, la única conclusión obvia es que es el ascenso a los cielos. ¿Sí? Lo que aún refrenda aún más esta interpretación es que este lugar está escarbado y se llena de agua. De hecho, se llenaba de agua. Aquí está un aljibe con el que el agua del río, que fue desviado, incluso el río San Juan, era para llenarlo. Y eso comprueba que cuando el espacio ceremonial, cuando el recinto sagrado se inundaba, era porque tenía fines rituales, era para escenificar cada 52 años, ¿sí? O cada 13 años. Y recordemos que los mexicas hacían una secuencia ritual, o sea, yendo hacia el norte, hacia el poniente, hacia el sur y hacia el oriente, en el mismo sentido que nosotros hemos definido, hemos identificado, como aquí, y lo hacían alrededor del lago. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que la secuencia ritual en Teotihuacán se hacía con estaciones en el sentido de las manecillas del reloj contrario, alrededor de un lago, para escenificar la ascensión al cielo de Quetzalcóatl, es como se convierte él en una nueva estrella de la mañana, pues se vuelve muy interesante. Ahora, una comprobación adicional a esta interpretación se dio cuando en el año 2013 los arqueólogos descubrieron un túnel. Resulta que esa vez, ese año, llovió de tal manera que esto era una laguna, este espacio que estoy señalando, y de repente se hundió una parte del suelo. Y los arqueólogos fueron avisados inmediatamente, salió en la prensa, aquí le estoy poniendo una imagen que salió en la prensa en México, y comenzaron a escarbar, bajaron 14 metros y avanzaron 100 hasta llegar al fondo. Nada más que este trayecto de avance, como fue muy despacito, descarbando piedra por piedra prácticamente, sacando toneladas y toneladas de relleno, este trayecto fue limpiado en 10 años, con robots, con un trabajo extraordinario de muchísimas personas. Pero los arqueólogos estaban ilusionados y trabajaron con muchísimo cuidado y mucho presupuesto y todo, porque pensaban que por fin iban a encontrar una tumba real en Teotihuacán, que aquí iba a estar un sarcófago lleno de oro y como Monte Albán, o lleno de inscripciones jeroglíficas como en Palenque. Pero, oh sorpresa, lo que encontraron fue una cruz de 4 rumbos y un lago de mercurio. Eso fue lo que encontraron. Este es el trazo. Aquí se ve cómo está el hoyo, la entrada. Aquí está el túnel, que es artificial, y un segundo nivel hacia abajo. Aquí está visto desde un lado, aquí está visto desde arriba, ¿sí? Donde está la pirámide adosada y está la pirámide de la ascensión. Y resulta que este diseño lo que revela es que este túnel que está abajo, en subterráneo, lo que está señalando es aquel pasaje mitológico extraordinario en el que Quetzalcóatl desciende al inframundo acompañado de su cholo, ¿sí? Porque el diseño del túnel y el lago de Mercurio, más la ubicación, confirman, más estos pequeños peldaños o entre puertas o muros no completados,
que el número de 9 tiene el túnel, no dejan lugar a dudas, ¿sí? Que es el viaje al Mictlán. Está exactamente en esto. Entonces, una vez comprobado que este es un viaje al Mictlán por el lago que simula el río que hay que cruzar, el lago que hay que atravesar en el inframundo, una vez comprobado que este viaje, que este túnel no era para ninguna tumba con sarcófago ni nada, los arqueólogos han confirmado que es una simulación física del viaje al Mictlán, dado el escenario, el decorado y todo lo que hemos explicado, nosotros estamos convencidos que se trata de eso, del viaje de Quetzalcóatl al Mictlán con su xolotl. Es decir, lo que ocurre después de la muerte ritual y la resurrección, que es el viaje para lograr la ascensión. Es decir, es el escenario de la tercera montaña. Luego hemos encontrado que un templo de Tula conserva este nombre, así se le conoce. Esa es la pirámide, no de Quetzalcóatl, es la pirámide del Señor de la Casa del Alba, y se encuentra en Tula, que es un lugar de origen tolteca, algunos kilómetros separados de Teotihuacán, y mucho más moderno que Teotihuacán. Teotihuacán es muy, muy antiguo. Y hemos encontrado que bajo ciertas modificaciones que se le hicieron, en el Tajín está una pirámide igual de 7 basamentos con todos los elementos iconográficos, simbólicos, para que sea no la pirámide de los nichos, que es un nombre popular, común, así le conocían los campesinos alrededor, porque tiene aquí unos pequeños basamentos interiores o huecos, nichos, llamados por la gente. Que en el Tajín encontramos el templo de Tlahuizcalpantecutli. Y encontramos que en Chichén Itzá, también de origen tolteca, otra pirámide de 7 basamentos con otras alfarjas de escalinatas, venía a hacer las funciones del templo de la ascensión al cielo de Quetzalcóatl. Tenemos aquí un dibujo, una planta arquitectónica de cómo tiene el templo del Tajín, tiene el diseño sumamente ornamentado, como el de Teotihuacán tiene un diseño con un ornamento único y extraordinario, y algo similar a este, aunque este está mucho más destruido, está mucho más dañado. ¿Por qué? Porque se refiere a la etapa en la que Quetzalcóatl sube al cielo y se convierte en el señor de la Casa de la Aurora, o sea, cuando tiene la inmortalidad y la perfección. Esta es una columna de fuego, esta es la columna de agua, ya no la trae en la nuca como Chantico, sino separada en plenitud. Y este es el dios del fuego. Entonces, que haya un nuevo señor de la aurora es porque Quetzalcóatl logra recuperar la posición que tenía el ser humano antes de la caída. El que se convierte en Quetzalcóatl debe de encarnarlo, debe de saber morir para resucitar y debe al final ascender al cielo. En Teotihuacán se encuentran figuras extraordinarias de hombres profusamente decorados, en lo que el patrón de símbolos es una persona, de la cara de una persona, con un ave vistosa posada sobre su cabeza. ¿Sí? Este es el señor de la aurora. Entre los mayas tenemos las estelas mayas, hay muchísimas. Esta es de, ahorita recuerdo el nombre, perdón, es en Guatemala. Esta es la estela y aquí está ampliada la parte de arriba porque entre los mayas llegaron a poner hasta 3 aves. Entonces, estas son las cabezas. Toda esta pluma son de aves y tienen hasta 3 maneras de representar. Había estelas con una sola ave, había estelas con 2 aves y hasta 3 aves sobre la cabeza, con un extraordinario simbolismo que no es el momento de que podamos entrar a ella, pero es el ser humano en plenitud,
con muerte, resurrección y ascensión. Son 3 las que tiene. Había personas, insisto, con una sola ave, o con 2 o con 3. Y con esto llegamos a la exposición básica de el día de hoy. ¿Sí?